La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que este es el espacio en el que desde hace, bueno, ya casi 14 años, ¿no?, estamos tratando de mostrarle cómo trabajan los maquiavelitos, por supuesto, simpáticamente, ¿no? Usted sabe que son nada más que asesores de políticos, de empresarios, encuestadores que miden la opinión pública, que hacen ese management de la opinión pública fascinante. Bueno, quiero recordarles en esta hora de Maquiavelo que usted puede meterse ahí en el diario del Cronista, en el site, y va a encontrar una columna donde repasamos, de alguna forma, lo que estuvimos hablando en los últimos programas de la hora de Maquiavelo, que es, bueno, este doble dilema comunicacional que tiene el gobierno de Mauricio Macri, que es, bueno, por un lado, la pregunta de si la política económica debe ser de shock o gradualismo, y donde, bueno, evidentemente, claramente, el gobierno eligió la opción del gradualismo, un ajuste de a poco. Hay algún chistoso que dijo, bueno, para explicar la diferencia entre shock y gradualismo es como arrancarte una curita. Si vas de a poco, te torturas de a poco, si le pegás un tirón, sale y es un susto y se acabó. Esto dicho jocosamente, por supuesto, la idea es, detrás del gradualismo, es que siga la buena imagen de gestión del presidente Macri, que ha tenido valores muy alentadores en el arranque. Y en esta hora de Maquiavelo vamos a hacer un balance. Pero, no obstante, queríamos preguntarles, por ejemplo, a empresarios, lo hicimos a través de una consultora que asesora a muchos ejecutivos y muchos empresarios en la Argentina, que se llama Vistage. Les pedimos que les pregunte a sus socios, bueno, ¿qué prefieren desde el punto de vista de la política económica? ¿Shock o gradualismo? Y ahí tenemos la respuesta. Es muy simple, porque era una pregunta, opción shock o gradualismo, y el 80% de los empresarios o ejecutivos de empresas prefirió el shock. Esto fue una consulta pequeña, fue una muestra de 50 altos ejecutivos de empresas que participaron y que contestaron a Vistage que prefieren una política de shock. Bueno, como les decía, el gobierno eligió el gradualismo y la pregunta que hacemos es, bueno, pero gradualismo, obviamente, ¿qué significa? Ir haciendo pequeños ajustes a lo largo del tiempo. De hecho, no el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, presentó unas metas de ir bajando la inflación de a poco hasta el final del periodo, en 2019, bueno, bajándola a un dígito, pero ir de a poco, gradualmente. Y nos hacíamos la pregunta justamente que nos hicimos en la hora de Maquiavelo, ahí está en esta columna en el Cronista, si usted la busca con mi nombre, ¿no?, que debe estar apareciendo por ahí. Bueno, nos preguntábamos si los pequeños ajustes que hay que hacer, los tironcitos de la curita que hay que hacer de a poco, si el paciente va a estar con la misma, valga la redundancia, con la misma paciencia de aquí a un año, en donde va a arrancar un nuevo año electoral, y si la oposición y los sindicatos van a estar exactamente igual de pacientes que lo están al arranque de la gestión. Por eso queremos, en esta hora de Maquiavelo, hablar con dos brillantes encuestadores y analistas políticos cómo está hoy la imagen del gobierno de Mauricio Macri y cómo creen que puede estar dentro de un año, cuando, bueno, la luna de miel, la famosa luna de miel que acompaña a todos los gobiernos que arrancan, no sea tan dulce. Así que quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo.
Saco una manito y la hago bailar, la cierro y la abro, la vuelvo a guardar. Saco la de débito, la hago comprar, la paso y la vuelvo a pasar. En vez de preguntarnos cuánto falta para llegar, disfrutemos el viaje. Fiat, haciéndote más feliz el camino. La hora de Maquiavelo. Bueno, no es cuestión de hacer una cuenta regresiva, pero siempre se dice que hay 100 días de luna de mieles. Una ridiculez. Yo creo que las lunas de miel duran lo que dura la buena onda, dependerá de la economía, de tantas otras cosas y por supuesto de la estrategia de comunicación, pero estamos con dos expertos que están midiendo y además entendiendo lo que pasa en la opinión pública. Orlando D'Adamo, usted ya lo conoce, el hombre dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, entre otras muchas cosas, y Carlos Fara, que tiene su consultora que se llama Carlos Fara y Asociados, y bueno, ambos asesoran a muchos políticos en Argentina y en el exterior. ¿Cómo ven el arranque del gobierno de Mauricio Macri? Carlos Fara hizo la primera encuesta, creo que publicó los primeros números a días de haber asumido, ¿no? Muy positivos. Sí, totalmente, con una buena recepción de las primeras medidas que el presidente tomó, digamos, aun cuando todavía no estaba la salida del cepo, pero había cosas, digamos, que ya se habían definido, no solamente con una muy buena expectativa sobre el futuro de personal, sino también sobre el futuro del país, cosa que digamos que en los últimos tramos de Cristina estaba más negativo, y además con unos sentimientos, digamos, personales, positivos, ¿no? Muy buena onda en el arranque. Totalmente, ¿no? Cosa que, digamos, durante la campaña sobre el país, obviamente, algunos de estos sentimientos eran más negativos que positivos. Y con muy buen impacto, digamos, sobre el primer discurso, sobre la conformación del gabinete, sobre la actitud del presidente respecto al traspaso del mandato. Es decir, el clima realmente, digamos, era muy positivo. ¿Mediste de nuevo? No, hasta ahora no, vamos a esperar a que digamos, por lo menos se cumplan los primeros 100 días como para ver que la gente pueda tomar un poco de conciencia. Porque hay algunos colegas tuyos, de ustedes, que han medido a los 30 días y me parece que han notado todavía una mejora adicional en la opinión pública, ¿no? Mirá, yo vi los datos dando vueltas por ahí. Personalmente me inclino como Carlos a tomar una unidad de tiempo más significativa para verlo, y creo que los 100 días es la correcta, y nosotros lo vamos a hacer. Yo noto que al principio realmente las cosas arrancaron bien, sobre todo en esto que decía también Carlos de las expectativas para el año entrante. ¿Te acordás que la trajimos aquí la encuesta? Y a nosotros, que eran muy positivas. Por primera vez en una buena cantidad de años, inclusive casi como una expresión de deseos, abarcaba el tema de la inseguridad, había una expectativa de que hubiera un cambio en ese aspecto. Creo que eso se ha mantenido, pero también conociendo a la sociedad argentina uno sabe que tiene, por algo es uno de los mayores líderes políticos de su historia, les guste a unos y a otros no, decía que la víscera más sensible del cuerpo humano es el bolsillo. Eso fue el general Domingo Perón. Exactamente, y la verdad es que se vienen momentos complicados. Sí. Y hay que ver si la modificación de ganancias alcanza a llegar a tiempo, como cuando lleguen las principales boletas de servicios que van a tener las actualizaciones, que la gente un poco esperaba, pero en economía una cosa me parece que eso es un dato interesante, me parece, de la encuesta de Carlos Fara, si no me equivoco, que se hacía una pregunta, recordame, en donde se le preguntaba a la gente si esperaba si era necesario un ajuste. Yo creo que la que más me sorprendió es que había una gran mayoría de la gente que dijo que sí. Sí, y además, digamos, primero que evaluamos, digamos, qué situación económica le dejaba a Cristina a Macri, ¿no? Y ahí, digamos, sí había una situación, una creciente conciencia de situación negativa comparado con los momentos de la campaña. Y en segundo lugar, también creció la proporción de gente que pensaba que el próximo presidente, digamos, iba a hacer un gran ajuste, un 70%. Claro, eso era el 70% esperaba que el próximo presidente haga un gran ajuste. Ahora, finalmente,
el ajuste es gradual, no es un gran ajuste de shock, como según la encuesta de Vistage, los empresarios hubiesen preferido. ¿Desaprovechó Macri esa predisposición, digamos? O sea, a ver, la gente tenía, vamos a hacerlo un poco bestial, la gente se había bajado los pantalones para que le coloquen la jeringa y ya estaba con la cola preparada. ¿Y no era conveniente por ahí dar la vacuna? Es difícil, ¿no?, hacer un pronóstico de esto. Yo lo que creo es lo siguiente, que cuando la gente habla de cuestiones económicas, una cosa es cuando las maneja teóricamente y otra cosa cuando viene la factura. Es lo que te decía recién, ¿no? O sea, cuando viene la factura, ahí ya no sé si van a estar todos tan contentos con lo que se aparece. Ajustalo a él, pero a mí no. Claro. Sí. La otra cuestión, aparte van a decir, bueno, pero yo no esperaba tanto, pero no llegó todavía lo de ganancias. Y la otra cuestión a mí me parece que tiene que ver con que el momento sigue siendo positivo, pero quizás hay algo que es producto de cómo funciona Argentina, que lo complica mucho y donde no tenía alternativas, que le tocan las paritarias. O sea, prácticamente empieza el mandato y empiezan las paritarias, quiere hacer un ajuste. Entonces ahora algunos gremios, vos fíjate que algunos gremios que habían reconocido durante la gestión del último año de la presidenta que la inflación estaba entre el 20 y 22%, ya habían arrancado con el 35%, cuando veníamos del 22, supuestamente. Y incluso encima, sindicatos que supuestamente son aliados, como Moyano. Exactamente. Y ahora, bueno, ahora les estás dando otro tipo de elementos. Entonces, creo que la coyuntura en ese aspecto no lo favoreció. A ver, la primera cuestión es que si es gradualismo o shock, una cosa es para los economistas, otra cosa es para la gente, ¿no? Claro. Entonces, lo que puede ser gradualismo para el consenso económico y político, por ahí es shock para el bolsillo de la gente. Un tipo que pagaba 50 pesos de luz y de repente tiene que pagar 300 o 400, dice, esto es un shock mortal. Totalmente. Y por ahí, en realidad, desde el punto de vista de cómo baja el déficit fiscal sobre el PBI, y es poquitito. Sí, es una cuestión, en lo que decía, la línea que decía Orlando, es una cuestión de expectativa. Si vos pensás que el ajuste va a ser del 200% y es del 100%, decís, al final no aumentó tanto. Si pensabas que iba a ser del 100 y después es del 200, qué barbaridad, es el doble de lo que yo pensaba. Entonces digo, la primera cuestión. La segunda cuestión es, si aprovechó o no, digamos, la oportunidad, también tiene que ver con cuestiones de política, de instrumentos económicos, que yo obviamente desconozco, digamos, no es mi manejo, pero que también, digamos, vos decís, bueno, esto lo tengo que hacer de tal manera y después, bueno, cómo encaja con la opinión pública es otra. Y la tercera cuestión, que me parece que es más allá de la discusión de shock o gradualismo, que es esta cuestión de cuánto le conviene al gobierno, le convenía al gobierno mostrar la herencia recibida. Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la otra pregunta de este doble dilema. Totalmente. Y que, digamos, algunos dicen, bueno, hay que mantener con la buena onda porque la gente no quiere recibir malas noticias, que probablemente desde el punto de vista de la opinión pública sea correcto, después hay que ver cómo encaja con los instrumentos económicos, claro. Y lo que algunos otros importantes, digamos, funcionarios de gobierno dicen, bueno, es cierto que la herencia recibida es mala, pero tampoco digamos que está tan mal porque si no los inversores no van a venir. Claro, esa es la teoría detrás. Justamente tuvimos a Gustavo Martínez Pandiani hace un par de programas donde lo explicaba tan simpáticamente con esta metáfora de vender el auto usado. Vos lo compraste destartalado, pero lo tenés que vender. Y si vos decís que está destartalado, no te lo compra nadie. Metáfora para decir tenemos que atraer inversiones extranjeras. Y a eso uno le podría preguntar, pero realmente los grandes inversores que podrían invertir miles de millones, ya sea financieros o enterrándolo en Argentina en producción a 20 años, ¿esperan que el gobierno les dé la información sobre cómo están las cuentas públicas o contratan, digamos, informes un poquito más reservados y que de repente tienen mejor información de lo que nosotros pensamos, como para decir, te vendemos el auto con el motor fundido, pero están dando bárbaro, ¿no? Yo me inclino porque hoy en día es muy difícil ocultar las cosas, como por ejemplo en la época, para no irnos tan lejos, en la época de Cavallo y las estadísticas maquilladas y cómo se refinanciaban, perdón, anterior a Cavallo era eso. Yo creo que ahora es muy difícil escapar de eso, pero creo que el dilema sí existe. O sea, si se muestra un desastre se hace más difícil, pero hay que tomar una decisión, que es la de la opinión pública. Yo creo que la nuestra es una sociedad de memoria corta y reclamo largo.
Entonces a mí me parece, si yo tuviera que darles un consejo, una opinión, yo lo que trataría es de mantener como un tema por semana o cada 10 días, porque hay un montón de cosas que se están sabiendo. Por ejemplo, la última de los jubilados que seguían comprando remedios cuando ya estaban muertos. Una malversación en el PAMI de 500 millones de pesos por año, ¿no? Que fíjate vos que apunta a un sector muy vulnerable de la sociedad. Eso es una cosa que a cualquier persona le Me pareció impacta. muy bien además cómo se instaló el tema del PAMI. Ahora vos lo que decís es instalemos un PAMI por semana, por ejemplo. Porque tienen para entretenerse, porque la verdad es que hay las oficinas de Aerolíneas Argentinas, uno tenía que entrar al diario de la Nación y ver el video online cargado, pero la verdad era una cosa impresionante. Yo fui a visitar, no vi los aposentos del faraón, Recalde, pero vi el edificio, entré, y la verdad, parece Lufthansa, ¿viste? Pero no, es una línea aérea que les cuesta a los argentinos pobres, al pibe de la villa, de Jujuy, $2 millones por día. Ahora, a lo que voy es, no puede ser que un colega, por ejemplo, como Claudio Chiarutini, que la otra vez lo estuve escuchando en su programa de radio, contaba en off the record, porque se ve que habló con un ministro, el ministro le pidió el off the record total, anécdotas increíbles del despilfarro que se hacía en un ministerio, que no me enteré cuál es porque no lo dijo, porque se ve que le pidieron la reserva. Y no conviene que eso se haga no público, recontra público, o sea, exponer el desastre que dejaron para poder decir, bueno, muchachos, cuando nos sentemos con los gremios a negociar las paritarias, poder decir, mira, la cosa está mal. A ver, viste que esto, digamos, necesita ser visualizado más de largo plazo, porque no son decisiones que se pueden tomar, la decisión más acertada no se puede tomar, digamos, pensando solamente en el corto plazo. Claro. Entonces a mí, digamos, algo de lo que dice Orlando me parece que es muy razonable porque, digamos, si no, la opinión pública siempre actúa en base a comparación, básicamente. ¿Estás mejor o peor? No si estás bien. ¿Estoy bien comparado con qué? ¿Estoy mal comparado con Suiza? ¿Estoy bien comparado con África? No sé. O estoy bien comparado con el 2001, estoy mal comparado con el 2011. En fin. Entonces digo, me parece que el parámetro de comparación debería estar en mayor o menor medida, con mayor o menor detalle. Y la segunda cuestión tiene que ver con que, ojo, que administrar, digamos, buena onda hoy no pueda significar, digamos, algún costo político mañana. Esa es la gran pregunta, ¿no? Vamos a ir ahora a un cortecito, pero esa es la gran pregunta de si mantener la buena onda a toda costa hoy puede hacer que, porque la política es así, dentro de 12 meses ya vamos a estar hablando de las próximas elecciones. Es más, el próximo verano en las playas ya van a venir los quinchos playeros de quién se alía con quién, y es muy probable que el peronismo no kirchnerista y el masismo, que no me queda claro si es peronismo o no es peronismo, que hoy está acompañando muy seriamente y muy responsablemente a Mauricio Macri, después dentro de un año lo siga acompañando, ¿no? Y que quizá entonces decirle a la opinión pública y a los políticos, che, pero ojo, mirá que la herencia era, y que ellos digan, para. Vos no dijiste que estaba todo bien, ¿no? Esa es la gran pregunta. Vamos a preguntarles a estos dos expertos, es más, no les vamos a preguntar, les vamos a pedir que le recomienden qué hacer a Mauricio Macri. Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Una noche larga, 180 mesas servidas, 125 entradas, 230 platos principales, 50 menús de degustación y ni un solo problema. Ni un solo problema. Nada mal para alguien que unos meses atrás trabajaba de abogado. Chevrolet Cruz 2015. La confianza es lo que nos hace enfrentar todo lo que viene adelante. Chevrolet. Find new routes. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar.
El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, no, le decía, tanto Carlos Fara como Orlando D'Adamo más o menos coincidían en esto de que, y bueno, está bueno el mantener la buena imagen, pero que quizás de vez en cuando vale la pena invertir o gastarse un poco de esa buena imagen para tenerla más adelante, ¿no? Porque ¿qué pasa de aquí a un año? ¿Qué le recomendarían al gobierno de Mauricio Macri, a Jaime Durán Barba, a Marcos Peña, que son los que manejan la comunicación del gobierno, pensando ahora de aquí a un año, por ejemplo? A ver, la primera cuestión es que me parece que efectivamente hay algunas cosas del pasado, digamos, que tienen que estar sobre la mesa. No me parece, digamos, que sea la situación en la cual, digamos, tenga que ser todo blanco o negro, ¿no? Digo, porque precisamente algo de el logro, digamos, uno de los puntos de éxito del propio Cambiemos tuvo que ver con el hecho de haber propuesto, digamos, no empezar de cero, ¿no? Con la Argentina, sino, digamos, seguir con lo que está bien y cambiar lo que está mal. De hecho, digamos, me parece que hay mucho de las decisiones que se toman, políticas y comunicacionales, que están influenciadas por el número mágico que es 2,6. ¿no? Que es la diferencia entre lo que sacó Macri sobre Scioli. Me parece que eso explica mucho de las cosas que hacen. Entonces, por ejemplo, la primera decisión, mantener en el equipo a Lino Barañao como ministro de Tecnología, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo. Pero me parece que el gradualismo, ¿no? Que mencionábamos antes, me parece que este tema de cuidado con la mala onda, digamos, tiremos buena onda, porque en definitiva, digamos, la gente es cierto que votó más cambio de continuidad, pero no terminó, digamos, de ser, a pasar, digamos, el cambio sobre la continuidad, etcétera, etcétera. Me parece que les ha generado, digamos, como un poco de temor en ese sentido. Ahora, me da la impresión, digamos, que más allá de comunicar algo de la herencia recibida, digo, por ahí de manera no tan terrible. Claro, no es que Macri salga a hablar todo el tiempo de la herencia recibida. Quizá Macri tiene que hablar, a tener un discurso más propositivo para adelante, sobre todo lo que me decía una amiga psicóloga, que no tiene nada que ver con la política, trabaja en recursos humanos, me decía, me está faltando Macri un poco. No quiero la cadena de todos los días de Cristina, que no la aguantaba, pero un poquito más de Macri, proponiéndome una visión de futuro, de que, como decías Menem, estamos mal, pero vamos bien, ¿no? Yo diría que hay una oportunidad importante ahora el 1 de marzo, con el inicio de la sesión del Congreso. Yo creo que el estilo que el presidente trató de instalar de un presidente ejecutivo, nada parecido al del helicóptero, como lo quisieron asociar en la etapa final de la campaña, estuvo bien, o sea, podrá haber gustado o no alguna decisión, habrá sido más o menos perfectible, pero lo cierto es que arrancó como diciendo, yo vengo acá a tomar decisiones, elijo esto. Quizá haya que entender estos famosos DNU, criticados incluso por algunos de los radicales que están en el gobierno, los DNU para nombrar a los miembros faltantes de la Corte, que más que tener éxito nombrándolos, la idea era decir, mira, si es necesario yo lo voy a hacer y qué. ¿No? Exacto. Yo creo que mandó ese mensaje, creo que es un mensaje también para la oposición, en el sentido de decir, miren, si ustedes no me dejan gobernar, porque la situación que tiene el Congreso, no hay que olvidarse, bueno, ahora mejoró un poquito, pero tampoco cambió radicalmente. Es difícil, como decía, el mensaje es como para tomar una postura fuerte para negociar y decir, miren, que si no me hacen las cosas que yo quiero, a mí no me va a importar, voy a ir por este lado. Yo creo que eso estuvo todo bien. Ahora, yo creo que hay que mantener alimentada a la opinión pública en este sentido, y creo que lo que decía tu amiga es muy correcto, y creo que en la apertura del Congreso tiene una gran oportunidad para decir, bueno, este es el país que yo imagino, y me parece que también en aras de diferenciarse, es cierto, ha estado demasiado ausente comparado con lo que teníamos, llegamos a tener 2 cadenas por semana. Claro, ¿no? quizá estamos, o sea, muchas veces, y nosotros mismos, yo mismo pedí basta de cadenas, basta de Cristina, no la podíamos ver más. Ahora, quizá estamos muy acostumbrados a tener, en ese caso era mamá, encima todo el tiempo con el dedito. Quizá ahora nos faltaría por ahí que Macri esté un poquito más presente, ¿no? Que sea un papá que vuelva a casa, aunque sea a la noche tarde, pero que vuelva, ¿no? Bueno, a la sociedad argentina le gusta eso en algún punto, si no uno no entendería nada de lo que pasó en muchos. No me refiero a este periodo que acaba de terminar, sino a otros momentos de la historia argentina. Algo de eso yo creo que va a tener que acomodar. A mí me parece que una de las cosas que dice Orlando es muy interesante, el 1 de marzo contar a dónde va, digamos, ¿no?
porque algo del 2,6 tiene que ver también con cierta ausencia de relato respecto, digamos, para dónde iba la Argentina. Ese es un dato, la ausencia de relato. ¿Alguien entendió alguna vez que relato, porque el relato kirchnerista fue realmente toda una patraña, que relato significa mentir? Pero es una herramienta de marketing absolutamente válida y no necesita ser mentira. No hay proyecto político en la historia universal sin relato, digamos, este es el punto. En estos días, digamos, hay una frase atribuida en uno de los 2 principales diarios al propio Mauricio Macri, que dice: después de que se termina la historia de la corrupción del kirchnerismo y después de que atendamos cierta cantidad de problemas, ¿no? Básicamente no habrá historias para contar en la Argentina. Y esto me parece que es una frase, al filósofo complicada. Japonés, el fin de la historia. ¿Cómo se llamaba ese filósofo? Fukuyama. Sí, que después, por supuesto, la historia siguió, ¿no? Mirá que el relato tiene que ser ambicioso y verosímil, pero como vos bien señalaste, no necesariamente importa certezas, porque la verdad, las cosas que se contaron en estos últimos 12 años, algunas no tenían punto de contacto con la realidad. Sí, realmente. Pero funcionó. Y entonces, desde ese punto de vista, durante mucho tiempo. Un tiempo anduvo. Al principio sí, sin duda. Me queda como síntesis, la herencia hay que mostrarla. No hay que machacar tanto como para deprimir a la gente. Yo siempre digo, ¿no? Es un dato. El kirchnerismo contaba las reservas de una manera absolutamente trucha y llegamos a tener, no sé, 27.000, y aun cuando se fueron supuestamente quedaban 25.000 millones. Y la realidad es que todo eso era trucho. No había nada, había 1.200 millones de dólares reales efectivos, los demás eran préstamos. Bueno, eso es el relato mentiroso. Nos hace falta quizá un relato visionario, propositivo, pero algún relato me parece que los argentinos necesitamos, y para ver un futuro por ahí más optimista, y bueno, va a haber que mostrar lo que nos dejaron los muchachos, ¿no? Creo que quizás simplemente miremos para adelante y olvidémonos del pasado. Es un poco extremo, ¿no? Me dicen que sí, más o menos lo sintetizo a Orlando D'Adamo y a Carlos Fara. Muchísimas gracias, y usted siga en La Hora de Maquiavelo y suscríbase a La Hora de Maquiavelo en el canal de YouTube.